Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy breve. No, hoy tienen que creerme. Pero propicio sea el testimonio de ellos para anunciarles el título del mensaje. Hechos para la alabanza de su gloria. Amado Dios, toma control, Señor, del tiempo y toma control de mis palabras para poder exponer tu mensaje. Yo tan solo soy el mensajero. El mensaje es tuyo y este es tu pueblo. Así que, Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Púlpito nuevo. De madera. Entonces, por eso es que a veces trae confusión. IBT, Industrias Venezolanas. Industrias Bolivarianas de Trabajo, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, hay que poner nombre y apellido entonces, pues, para que no haya confusión, ¿ok? ¿Hechos para qué? Entonces, piensen en esto por un momento. Dice la palabra así. Héctor, bienvenido. Pamela, bienvenida. Estos son hijos que andaban por ahí, pero ya regresaron. Ya el Señor los trajo hoy para estar con nosotros. Dios me los bendiga, bienvenidos. ¿Dónde están las dos inglesas que estaban por ahí? ¿Dónde están por ahí? Por ahí ¿dónde la vi? Bienvenidas hermanitas que estaban por allá de viaje, que estaban por allá por las Europas. Gloria al Señor. Ya volvió la intranquilidad a la casa, pero volvió la paz. O sea, no sé cómo se entiende. Volvió el alboroto, pero volvió la paz a los corazones. ¿Hechos para qué? Dice la palabra así. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Óyeme, hechura suya. Y está hablando de Dios. O sea, lo que somos es porque Dios lo ha hecho. Ninguno pasó adelante por su propia cuenta. A nadie coaccioné ni obligué a que tienes que pararte aquí adelante. No. No están obligados, porque es Dios quien provoca, quien pone el hacer, el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces Dios quien dice, bueno, ahora si estos son los requisitos de la iglesia, estoy dispuesto a dar mi testimonio, porque ese es el orden, ¿verdad? Dios es Dios de orden y la iglesia tiene que ser una organización ordenada. Entonces, si somos hechura suya, dice también para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si somos hechura suya, entonces tiene además de un propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Somos hechos para la alabanza de su gloria. Y añadiría, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y sobre esta última palabra quiero detenerme por un momento. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, quizás algunos de ustedes como yo nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo puedo ver ahora las cosas que antes no veía. Si ustedes preguntaran en mi familia hace muchos años atrás, hace más de 40 años, quién era la oveja negra, tenía nombre y apellido, uno solo, el que está delante de ustedes. El travieso, el desordenado, el desaplicado, el que le gustaba jugar pelota en la calle, el que andaba de chancleta, como de cotiza, el arlequín de la familia. Entonces, si armaba una fiesta, bueno, el que más bailaba, el que hacía, el primero que se rascó. ¡Qué vergüenza! Entonces yo me preguntaba me preguntaba, ¿por qué yo? En la universidad, cuando yo le confesé a mis amigos la decisión que yo había hecho por Cristo, tenía 17 panas que hacíamos de todo. Bueno, no piense de todo textualmente, ¿ok? Casi todo. Okay.
De ellos me quedaron solamente 3 que respetaron mi decisión. Yo dije, estos son mis amigos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios me ha escogido a mí? ¿Por qué esa palabra que dijo el pastor, ese mensajero, ese hombre, ese atalaya o como se quiera llamar? ¿Por qué, como el hermano cacheteó mi vida? ¿Por qué era tan directo para conmigo? ¿Por qué ahora puedo a entender las cosas que antes no entendía? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en vuestros corazones para que puedan ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. O sea, es un milagro, es una intervención de Dios. Es Dios quien interviene para salvar, para sacar de este esquema de vida y dice, ahora vas a estar aquí. ¿Entienden? Segundo, realmente uno no encuentra la respuesta al por qué, a la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo la necesidad de volver? ¿Por qué sentía eso que sentí cuando escuché la alabanza? ¿Sabe? Esta prédica la escuchan los hermanos aquí, los señores nos han dicho, no, todos los domingos yo me siento a escuchar la prédica. Los vecinos allá de los apartamentos, hasta allá escuchan. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente algorítmica dice que tiene que haber un mérito para ser escogido, ¿sí o no? La meritocracia. Pero resulta que aquí no había mérito, sino desmérito. Aquí no había nada bueno. Decía el profeta claramente, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, ¿qué podía haber bueno en nosotros para que se haya fijado en nosotros? Segundo, el pacto de gracia del que estoy hablándoles sustituye al pacto de las obras. ¿Verdad? La ley, las obras, por las obras alcanzaban a ser justificados. Pues nadie fue justificado por obra. Entonces, todo lo que vamos a encontrar aquí va a ser un pacto que Dios, porque Dios es Dios de pacto, ¿verdad? Dios de pacto. El único que hace pacto es Dios, porque es el único que no puede invalidarlo, es el único que puede cumplirlo. Entonces, si ustedes buscan conmigo en Jeremías capítulo, este es un pasaje que usted se lo va a grabar de hoy en adelante y va a tenerlo ahí en su corazón, porque es la palabra de Dios y además porque es hermoso. A mí me cautivó cuando lo leía. En Jeremías 31, Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oído aquí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, oído aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto que dice que haré. No me acordaré más de su. Yo les he dicho más de una vez, no deje nadie de que le recuerde lo que usted era antes, ni lo que usted hacía. No. Porque todo eso el Señor lo dijo que lo dio a la profundidad de la mar y no tendría más memoria de ello. Así que no hay más que hablar de ese pasado. Ni que su mujer le recuerde lo que usted hacía, ni usted se lo recuerde a ella. Porque a veces lo usan como armas, ¿verdad? Para herirse mutuamente. Tontamente, pero así he escuchado muchos casos. Segundo, dirá usted, pero pastor, ven acá, eso es el antiguo pacto. Bueno, si busque conmigo en 2 de Corintios, capítulo 6, venga al versículo 16.
Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque, oído aquí, vosotros sois el templo del Dios viviente, diga aleluya. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, vean aquí, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual saldrí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice Jehová, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, eso se ha presentado a nosotros hoy día. Si nosotros proclamamos, si nosotros hablamos, anunciamos y decimos, Él es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces hay una relación entre padre e hijo. La Biblia enseña muchos modelos, como entre la relación entre el esposo y la esposa, entre el padre y el hijo, entre el pastor y las ovejas, entre el Señor y los siervos. Pero hay una relación íntima, una relación que antes no había, una relación que ninguna religión puede lograr. No hay religión, ni evangélico, ni católico, ni luteranos, ni nada. Claramente él dijo, como lo anunció uno de ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no hay otro camino. Aquí no hay otro camino. Así que llévese esto en la mente, amado mío. Fui hecho por Dios nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva criatura. Ya no para andar como andaba antes, en depresión, en desasosiego, en vacío, en desorientación. No, porque ahora tengo a Dios como mi Padre. Y esa relación tengo que guardarla como la relación más importante que yo pueda tener en esta tierra mientras camine por este orbe. Digo esto también y con un deliberado énfasis en la juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No sé cuántos. Es buena esa actitud, ¿verdad? Aunque la cédula no diga lo mismo, pero es bueno. Mire lo que Pablo aconsejó a Timoteo. Timoteo capítulo 4, versículo 12. Oído aquí, hermano. Bueno, en toda la palabra de Dios hay que estar atento, ¿verdad? Atento. Óigame, jóvenes, oigan. Ninguno tenga en poco tu juventud. Porque tengas 16 o porque tengas 20 o que seas un nuevo creyente. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te limites porque eres joven. No te auto desacredites o descalifiques porque eres joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, emprende esto. Sé ejemplo a los creyentes. En medio de la iglesia, sé ejemplo. Sé un modelo digno de imitar. ¿En cómo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. ¡Wow! Tremenda demanda de este mentor a su discípulo Timoteo, de Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en palabra. Cuando hables, habla con la palabra de Dios. No hables gamelote como habla el mundo. No hables palabras deshonestas de tu boca. Refrena esa lengua porque usted que al momento quizás querrá decir lo que antes decía cuando alguien se le atraviesa, pero ¡epa! Póngale el machimbre ahí, póngale el freno de mano. Amén. Refrene esa lengua porque Dios dijo que debo ser ejemplo y aquí al lado a mi esposa, entonces me va a torcer los ojos. Entonces, en palabra. ¿Me entiende? La palabra sea lo que hablemos, sea una palabra sazonada, la ideal para edificar. ¿Sabe? Usted es nueva criatura para dar buenas nuevas.
Si el negocio no da este mes, no dio los réditos que usted pensaba, los intereses que usted consideraba, gloria al Señor, porque si así es la prueba, ¿cómo será la bendición? Entonces, el próximo vez lo voy a ponerle más esfuerzo. Si está pasando por prueba, diga así como dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos géneros de prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo tengo que esperar en el Señor la respuesta de Dios. Dios tiene una respuesta para mí. Dios no va a dejar a su hijo en vergüenza. Joven fui y he envejecido. Dice así, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que, yo prefiero, óigame. Me encontrarán como un murciélago guindado en el dintel de mi casa. Pero jamás me verán pedir limosna. Una vez allá en el Saime, ahí en los Colorados, yo estaba haciendo la cola para el pasaporte. Y había un hermanito con aquel verbo yo, pero mire, me quito el sombrero. Porque Dios, oye, vale, una homilética. Terminó el discurso, bueno, ahora si quieren colaborar conmigo, yo les agradezco que... ¿Verdad? Porque el mensajero es digno de la ofrenda, ¿cómo es? La ofrenda de sacerdote, ofrenda de predicador, ofrenda... Y yo, ven acá, hermanito, venga para acá. Y me lo llevé. Le dije, la prédica estuvo bien, pero eso que está haciendo no está bien. Porque Dios se encargará de buscar o ángeles o cuervos o lo que Él se le antoje para proveerle para usted su sustento. Usted no tiene que estar pidiendo comida. Ven acá, vamos a desayunarnos aquí. Le brindo el desayuno, coma y pida lo que quiera. Ejemplo entonces en palabra, en conducta. Jóvenes, en conducta. Ustedes no tienen un modelo en el mundo que buscar para imitar su conducta. Pablo le dijo a la iglesia, ¿verdad? Miren los que son de la fe, imitar su conducta. No hay en la iglesia a alguien digno de ser imitado en su conducta. No hay una dama que sea digna de ser imitada en su conducta. Claro que la hay. Entonces dice él, nosotros tenemos que fijarnos en aquello y fijarnos en la fe de ellos. Y fijarnos en la vida de ellos, dice, así como Dios ha hecho en ellos, y si Él es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está haciendo Él para tener esa gracia y para tener esas bendiciones de Dios? Algo tiene que hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Imitarlo. En amor. En amor. En medio de la iglesia, el amor. Sea sin fingimiento. Yo sé que las relaciones personales, a veces alguien dice unas palabras que son como tijeras afiladas. Como aquella que hizo Johnny Depp, aquella de manos de tijera. Bueno, yo voy a decir que voy a hacer otra película, Lenguas de tijera. Hay que tener cuidado con esa lengua. Porque es como una chispa, dice la palabra, que enciende grandes bosques. Y la intención no se mide sino a las palabras. Porque si se pudiera medir, esa llega después. Primero llegan las palabras. En espíritu, ser diligente. Presto. No que lo arreen. No, yo estoy presto a colaborar. Presto a esto. Voy a hacer esto. ¿Qué puedo hacer aquí? Si Dios me trae una iglesia, sea esta o sea otra, digo, yo tengo que ser de espíritu dispuesto a colaborar. ¿Me entiende? En fe, dice el apóstol Pablo, le dijo, en fe, en ánimo, creyendo que Dios es su proveedor, creyendo que Dios es su sanador. Están anunciando esa otra pandemia que viene, que es más mortal que la anterior.
Déjenlo que anuncien los que le dé la gana. Usted no le pare. Porque usted caminará sobre esta tierra hasta que Dios diga, hasta hoy vas a caminar. Porque Él es nuestro sanador. Si no estamos de pie es porque Dios nos mantiene de pie. Así lancen las 40,000 pandemias. Y así llenen de pánico, oigan bien, de pánico. Aún a los creyentes lo llenan de pánico. Y salen a inyectarse lo que no saben, pero como dice que cubre, entonces inyéctemelo. Y lo último, sé ejemplo a los creyentes ¿en qué? En pureza. Parece que fuera un valor tan degradado hoy día que ya casi no existe la pureza. La doncella, el joven puro que va al matrimonio. Difícil que vaya a la presencia de Dios para pedir la bendición de Dios. Puro. Puro es sin contaminación del mundo. Así que con esto en sus mentes, hermanos, piense por un momento, ¿para qué fui? ¿Para qué Dios me escogió a mí? Bueno, no voy a responder el por qué, ¿verdad? Sí, no voy a responder. El móvil es por el puro afecto de su voluntad. Voy a dejar para ustedes un texto, si son tan amables, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1:3, por favor, lléveselo, anótelo, márquelo, señálelo, haga como quiera, pero yo quiero rogarles que este texto usted lo esté meditando toda esta semana. Si puede, haga una exégesis, saque la verdad que está ahí y que le alimenta, porque hay tanto, esto es como, no sé, como esas ensaladas que prepara Germán y que le echa de todo. Lo que es y lo que no es usted. Aquí hay de todo. Venga conmigo, leámoslo. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el único móvil que he encontrado en esta lectura. ¿Qué motivó a Dios a escogernos a ti y a mí? El puro afecto de su voluntad soberana. Pero el propósito está aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para que fuésemos, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como los que están en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra ahí donde está. Bueno, me queda una semana para seguir meditando en esto.
Pero yo estoy seguro que alguno de ustedes va a tomar en serio las palabras que les estoy expresando. Tome estos versículos para que medite en ellos y para que vea el propósito de Dios para responder a la pregunta, Señor, ¿por qué a mí? No tanto por qué, sino para qué. Yo fui escogido, esta palabra, mire, para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia. El que nos haya escogido sin que hubiese mérito que prelase o que nos moviese a estar en su presencia. No, no. Es su beneplácito. Él dijo así, el Señor Jesús, alegraos benditos de mi Padre porque a Él le ha placido. Es la potestad de Él, por eso es Dios soberano. A Él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. ¿Sabe? Si me tomo un minuto más, yo creo que el diablo sigue obrando hoy día aún en la iglesia de Dios. De alguna manera la serpiente se cuela, se deja entrar. ¿Para qué? Para que el promedio de creyentes, o sea, el creyente promedio, nunca piense en esto, sino que cambió la misa por el culto. ¿Sí? O cambió el sábado por el domingo. O, no sé, se siente bien aquí. No, no es eso. Si Dios lo trajo aquí, es para que usted sea aquí una persona que cuando vean su conducta la gente alabe a Dios por la gloria de su gracia. ¿Me entiende? Para que cuando su esposa, su esposo, su familia vea el cambio en usted, diga realmente ha creído. No es que seamos una cosa aquí y otra en la casa, o otra en el trabajo. Y diga, no, aquí en el trabajo es en flojo, es echa el carro. Sino que tengo que ser diligente en todo. Presto. Ya no he hecho pico aquí porque mi esposa me regaña. Porque aquí los hermanos les gusta tomar fotos a todo. Y cuando me ven echando pico, a mí no te me vengas a quejar ahora. Yo te lo dije. Yo te lo dije esa palabra. Entonces, amados míos, váyanse ahora a su escuela dominical, pero piense en este texto. Yo fui escogido por Dios de su omnisciencia, de su conocimiento, y por esa gracia estoy aquí. Por esa gracia soy lo que soy. Por esa gracia puedo dar testimonio, por esa gracia puedo sentir paz, por esa gracia puedo tener esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Por esa gracia puedo hablar con autoridad a la gente y decirle que necesitan un Salvador y que solamente en Cristo hay salvación. Por esa gracia soy testigo suyo. Entonces, pero esa gracia muestra su gloria. ¿Cuál es la gloria de esa gracia? Todas las virtudes que esa gracia implica. Me dio su espíritu, me dio su amor, me dio su revelación, la revelación del conocimiento de Cristo. Me puso como testigo suyo donde quiera, como embajador suyo del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Esa gracia tiene esa gloria. ¿Pero para qué? ¿Para qué esa gloria? ¿Para qué esos galones? ¿O para qué esa investidura? Para que la gente alabe a Dios al ver las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Amén. Para eso, no se equivoque. No se equivoque. Aquí no es para hacerse rico. Y como dicen por ahí, para que Dios le dé felicidad y para que Dios le dé prosperidad y para que... No, no, no. Dios no es servidor de la iglesia es servidora de Él. No crea esas mentiras que andan por ahí en la televisión. De esos charlatanes, traficantes de la fe, esquiladores de ovejas. Algún día les llegará su hora.
si no se arrepienten. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, no pude cumplir la misión de poner el mensaje, pero hay un mensaje. Hay 5 mensajes, hay 6 mensajes. Tu pueblo ha sido edificado esta mañana. Ahora, Señor, danos tu bendición con tu palabra y que tu palabra aumente en nosotros ese deseo de ser realmente hombres y mujeres que seamos portavoces de esas virtudes tuyas, mostradores, modelos que puedan mostrar al mundo esa gloria de la gracia tuya sobre nuestras vidas. Vidas totalmente cambiadas, vidas totalmente ejemplares, modelos, que pueda la gente ver en nosotros algo digno o alguien digno de ser imitado. Despídenos con tu paz esta mañana y despídenos a la escuela dominical donde también tendremos tiempo para ser edificados todos. En el nombre de Jesús. Amén.